buenas tardes, estamos de vuelta en El Foco, en el que será nuestro último recorrido por la colonia del Valle. Estamos en la cerrada de Félix Cuevas, una cerrada que sería fundamental, mi querida Jimena, en la historia del siglo XX mexicano. Sin duda alguna, qué bueno que nos acompañan, muchísimas gracias, ya les contaremos los porqués en un momento más. Estamos en la cerrada de Félix Cuevas, dispuestos dentro de unos segunditos más a entrar a un lugar al que yo le tengo más ganas que casi cualquiera. Estará usted consciente de por qué. Vamos a entrar a la casa Luis Buñuel dentro de unos momentos más, pero mientras llegamos nos puede seguir platicando. No, mira, de nos estamos aproximando. Yo quisiera pasarme para acá para comenzar a tocar esta barda, a tocar estos ladrillos. Es una casa que le hicieron a Luis Buñuel, el arquitecto Arturo Sáenz, a base de ladrillos, precisamente como una reminiscencia al pueblo del que Luis Buñuel venía. Y la quiero tocar porque me imagino que probablemente alguna vez mi novia puso la mano aquí, Lilia Prado. Yo dije su novia. No hay mucho que elegir. Y que es un lugar por donde seguramente pasaron en algún momento Arturo de Córdoba, don Fernando Soler, ya lo decíamos, Lilia Prado, Silvia Pinal. Esta puerta que estamos tocando, porque Luis Buñuel es el gran director mexicano de la época de oro. Se nacionalizó mexicano en 1949, yo diría que es el gran director mexicano. Es una figura fundamental para la época de oro del cine mexicano y pues le debemos que... Pues, comienza con un descalabro que es Gran Casino, la primera película que le va muy mal, pero luego hace El Gran Calavera con Fernando Soler, que es una película divertidísula, deliciosa, encantadora. Aquí en México, no se la pierdan. Estamos en México. Sí, claro, pero él empieza con el perro andaluz. No. Vamos ahorita a hablar solamente hablar de México. Sí, Buñuel, México, y ahorita nos vamos adentro, porque vamos a visitar toda la historia de Buñuel, ¿te parece? Perfecto. Entonces, ya hasta me perdí. No, lo que quería decir es que a partir de 1949 hace El Gran Calavera, se convierte en un hitazo y esto le permite ir haciendo, le va dando un poco de libertad para que haga pues la película de 1950 frente a la que todos nos arrodillamos, que es Los Olvidados. Y a partir de ese momento, pues el timbre de esta casa estará por aquí, Jimé, tal vez. Esto. Además el interfono da una época qué lindísimo está. Como de época. Este timbre seguramente lo oprimieron pues todos los personajes que hemos adorado y que hemos visto en el cine mexicano que tuvieron que ver con el maestro Luis Buñuel. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo y muy emocionada. Estoy de acuerdo y emocionada. A ver, ¿por qué? Pues porque Luis Buñuel, tal cual tú lo has dicho, representa para nosotros una época del cine formidable. Tú lo has dicho, Los Olvidados es sin duda una de las representantes más importantes de las películas que existen en la época de oro, aunque en su momento fue deleznada por completo, la gente no quería verla porque representaba un México terrorífico, un México que la gente obviaba o prefería pensar que no existía. Incluso cuando se quiso estrenar en otros países, muchos trataron de evitarlo para que este México que él retrataba no se viera en este lugar. Hay una anécdota formidable que dicen que cuando se iba a estrenar en París, Octavio Paz mismo repartía volantes a la gente para que la gente entrara a los teatros, a los cines, a ver esta increíble película, que bueno, pues regresa un poco a estos tintes surrealistas de Buñuel, que es con lo que empieza, porque pues finalmente de hecho, es una de las iba a ser más surrealista y no le dejaron, ¿no? Él quería, por ejemplo, en el momento en el que el Jaibo mata a su amigo, al niño, él quería que la cámara se levantara sobre un baldío, se pusiera en lo alto de un edificio que estaba en construcción, la estructura de un edificio en construcción, y arriba iba a haber una orquesta de 100 personas tocando una sinfonía. Era una cosa delirante que le dijeron, oye, esto ya es un poco excesivo para México, vamos a meternos un poquito más en el molde original, ¿no? Es la escena justamente de Pedro soñando la que revela su surrealismo, pero esta es les cuento una cosa que no muchos saben, pero que hoy podemos encontrar ya. Existen dos finales en realidad de Los Olvidados. El que filmó él, el que él hubiera querido filmar, bueno, o el que él hubiera querido poner en la película, y después el que su productor le obliga a filmar porque les da un ataque de pánico y dicen, esta película jamás, con esta película jamás vamos a ganar un centavo. Y bueno, sí hay que recordar que era una época en la que el cine sí ganaba mucho dinero en taquilla porque había un subsidio de entrada gubernamental que permitía que todo el mundo fuera a los cines, porque pues al estar pagado una parte por el gobierno, pues era accesible. Y entonces, pues sí se había un tema de taquilla muy importante, que no es que no lo haya ahora.
ahora, pero digamos que en esa época, pues México era el país que más producía en América Latina, en Iberoamérica inclusive, porque Estados Unidos estaba en guerra. Entonces era un momento pues en el que los productores entran en pánico, y hoy se conocen estos dos finales. En YouTube inclusive pueden uno buscar el final alternativo, que es el final que Buñuel originalmente había propuesto para esta película. Bien, pues vamos a entrar, vamos a conocer la residencia en la que habitó Luis Buñuel desde finales de los años 40 hasta su muerte. Un lugar pues, que es todo un monumento al cine mexicano y al cine que realizó este personaje. Incluso la habitó en los años brillantes finales de sus últimas películas, y entonces este es un lugar en el que se tramaron muchas cosas. Hay fotos de Carlos Fuentes platicando con él aquí en el jardín, en visitas de Gabriel García Márquez, aparte de toda la constelación de figuras del cine que cruzaron esta puerta. Le invito a que nos acompañe. Hola. Hola, bienvenidos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eva Bañuelos. Eva nos va a platicar de esta casa, nos vas a platicar más de Buñuel. Pero mira, estamos pues justo con lo que querías referir, que era un poco los orígenes, porque al entrar lo que encontramos es una colección de fotos que nos van a contar la vida de Buñuel desde, pues desde niño, mira, así es. Desde que era un pequeñuelo. ¿Cómo estás, Eva? Cuéntanos un poco, bueno, de entrada, cuéntanos un poco de la casa, porque vamos a entrar en materia con respecto a Buñuel, pero bueno, esto se conserva como una especie de museo y además aquí se puede trabajar. Exactamente, esta es la casa donde Luis Buñuel vivió prácticamente toda su vida en México. Él la manda a construir en 1952, queda deshabitada a su muerte y desde 2012 está abierta como un espacio que, además de homenajear su trabajo, invita a creadores que vienen a México a trabajar a utilizarlo como residencia artística. Fíjate que es Buñuel decía que Lazar es uno de los grandes artistas, porque es un gran artista, ¿no? Y él llega a México por azar, porque él en realidad estaba en Estados Unidos, tiene un problema porque lo acusan de ateo, su amigo Salvador Dalí lo acusa de ateo, y entonces pierde un trabajo que tenía, y pues le dicen, oye, pues te podemos ayudar regresando a filmar a París la casa de Bernarda Alba. Este proyecto se cae, no se concreta, pero él tiene que pasar por México, y entonces es que además era un proyecto que estaba calculado también que París-México. Él tenía que pasar por aquí, y creo que en ese momento se desploma el proyecto, se queda varado, y conoce un escritor de origen francés que es muy famoso del cine mexicano, que se llama Oscar Danzigers. Y este personaje le dice, oye, pues no te puedo hacer mucho por ti, pero vamos a hacer esta película, que es el debut de Libertad Lamarque, por cierto, en México. Fracaso espantoso. Doña Libertad cantaba horrible, era pieza, pero es la primera película que dirige. Entonces, gracias a ese azar, claro, se construye este espacio, ¿no? Exactamente, sí es importante e interesante esa parte del azar. Él estaba en Estados Unidos, estaba trabajando en el MoMA, de hecho, ¿no? Cuando aparecen estas memorias de Dalí, que esa es una de las anécdotas que pueden verse recogidas en estos paneles, que a través de fotografías nos van contando su vida. Él era un apasionado de México, él y su mujer, y esta casa era su refugio aquí en la colonia del Valle, donde se recibió a muchísimos intelectuales de la época. O sea, cuenta también, en los paneles podemos ver cómo recibía a Octavio Paz, cómo estaba aquí comiendo con Carlos Fuentes, con Elena Poniatowska, y bueno, quizás parte de esa aura, de todas esas interesantes pláticas que suponemos tuvimos, pues continúan en la casa. Oye, un atleta, ¿verdad? Se le ve muy en forma. Sí, se ve en forma. No se imagina uno a Buñuel, al Buñuel claro, de la etapa mexicana, como en este tipo de imágenes, ¿no? Es que claro, el Buñuel que nosotros recordamos es el peloncito, ya es un señor ya un poco más grande, pero pues sí, él lo era. En la universidad, de hecho, tenía como mucha relación con el deporte, cosa rara porque también tenía mucha relación con mucha de la parte intelectual, pero además fue actor en sus orígenes de algunas puestas de teatro, en gran medida, sí. Actor y alguna que otra peliculita. Y empezó como crítico de cine. Imagínate tú nada más. Esta parte es formidable. Bueno, aquí lo vemos con Federico García Lorca.
él lo lloró mucho, decía que se emborrachaban los tres, Salvador Dalí, García Lorca y Buñuel, y que iban a vomitar a un puente, al mismo puente siempre. Y cuando se entera del asesinato de García Lorca, lo llora mucho y dice que una persona con la conciencia y la capacidad de mirar el mundo que tenía García Lorca debe haber sufrido muchísimo porque sabía perfectamente lo que iba a pasar y que debe haber sido tragiquísimo para esa sensibilidad como tan fina y tan delicada de Lorca saber lo que le iba a pasar. Habría que recordar que a Lorca pues murió durante la Guerra Civil Española en manos precisamente de los militares. ¿Y este locazo qué nos dices de él? Sí, es impresionante, pues lo mismo que tú dices, un poco también el azar que juntar en esa residencia de estudiantes de Madrid a personas que han tenido tantísima relevancia para la historia de la cultura contemporánea como Salvador Dalí, Federico García Lorca y Luis Buñuel. Coincidieron en la residencia de estudiantes junto con otros muchos intelectuales que exactamente marcaron época, y hay una relación muy interesante también con la casa, porque él manda a construir esta casa un poco pensando en la idea de imitar la arquitectura de la residencia de estudiantes de Madrid. Este ladrillo rojo que puede verse aquí es el ladrillo que se utiliza en la construcción de la residencia de estudiantes de Madrid, donde él coincide con Lorca y con Dalí. Y en un momento que ha haber sido formidable, ¿no? Este surgimiento, esta explosión del surrealismo, estos locos que se saludaban abofeteándose, ¿no? Como una manera de romper los paradigmas y las convenciones. Entonces la manera en lugar de estrecharse la mano era darse unas bofetadas, y eso significaba estamos abofeteando el academicismo, estamos abofeteando todas las formas rígidas. Al grupo de los surrealistas, Buñuel es bienvenido una vez que filma de la mano de Dalí, El perro andaluz, que es esta película profundamente surrealista, y entonces en ese momento André Breton, que de alguna manera lideraba el grupo, dice, bueno, pues bienvenido, porque Dalí ya estaba más o menos bienvenido, pero de Buñuel todavía había sus duditas, y con esto pues fue más que bienvenido el libro. Es increíble, y la manera en la que acaban separados y peleados, sin hablarse, hablando mal de Breton, diciendo el Breton de 1920 no tiene nada que ver con el Breton de 1950, y separados Dalí y Buñuel, Buñuel tachándolo de malagradecido, en fin, después de haber hecho todo esto. Por ahí vemos otra imagen de Buñuel boxeando, no le conocía yo esa beta, y con su esposa, jovencísimo, ¿no? Su mujer. Es la mujer que lo sobrevivió en esta casa y vivió muchísimos años aquí después de la muerte de él. Que quizás esta es una de las fotografías de Buñuel más reconocidas, o sea, es como la más fácil de Man Ray, sí. Ok, muy bien. Y bueno, nos va dando una evolución de la carrera. Detenerme aquí un segundo, porque justamente este es él filmando Las Urdes, que es una película de 1936, si mal no me equivoco. Muchos consideran que precisamente Las Urdes, que es un documental en realidad, no es una ficción, es pues la antesala de lo que después filmaría con Los Olvidados. Oye, y esto sí es todo un documento, ¿no? Todo el grupo surrealista dormido, porque pues qué otra cosa es el surrealismo sino la aventura interior a través de el sueño. Y aquí vemos a un muy interesante Buñuel durmiendo, y a Dalí. Carismático Dalí en lo mismo, junto con los otros miembros del grupo surrealista. ¿Cuál fue la intención de hacer este recorrido a través de paneles? Pues lo que busca la exposición permanente es exactamente poder rendir un homenaje y dar a conocer la trayectoria vital de Buñuel, desde sus orígenes en España, su etapa más en Francia, y bueno, su vida creativa, que básicamente es en México, ¿no? Cuando sucede en sus películas más famosas. Aquí está, este panel es formidable. Aquí, bueno, está lo que nos comentaba Jimena, sí. Gran Casino con Jorge Negrete y Libertad Lamarque. Casi se retira Buñuel. Sí, bueno, fue un fracaso absoluto. Casi deja de hacer cine de tan mal que le fue. Su mamá le mandaba dinero malísima, para sobrevivir. Pero por suerte le toca hacer esta película, El Gran Calavera. Fernando Soler pues es un actor extraordinario, de una versatilidad tremenda. Por aquí vemos a don Andrés Soler también, y esta película se convierte en un éxito de taquilla, y da origen a la facilidad de que él pueda rodar precisamente en 1950 Los Olvidados, que dura 3 días o 4 en cartelera y la quitan. Sí. La gente dice, ¿qué es esto? No. ¡Qué atrocidad!
Pero bueno, esta es sería la película que finalmente pues convertiría la etapa mexicana de Buñuel en lo que fue, ¿no? Dos tremendas anécdotas. La primera, ¿sabías tú que hoy ahora una de las películas más taquilleras de esta historia actual de México, que es Nosotros los Nobles, está precisamente basada en la historia del Gran Calavera, aunque no es una historia hablada por el director, pero es un secreto. Era muy bonita esta tradición del la foto de fin de rodaje, ¿no? Que es parte de lo que ponen. Aquí es lo que nos comentabas. Sí, exactamente, esas tertulias, ¿no? Querían se hablaba de la casa como la casa de las tertulias y bueno, es muy evocador estar aquí porque sí te permite dejar volar la imaginación y pensar que se conversó, que no sucedió aquí, con estos personajes juntos tomándose sus traguitos y conversando. Esta foto ocurre precisamente en este espacio, ¿Por qué no lo visitamos o seguimos recorriendo los Pues yo digo que lo terminemos y ya regresamos y nos vamos para adentro. ¿Cómo la ves? Pues vamos viendo cómo pasa la etapa, cómo concluye la época de oro del cine mexicano, cómo se va cerrando ese espacio y aquí vemos el paso de Buñuel hacia la filmación, digamos, de Viridiana o de Nazarín, que son las películas deslumbrantes de su etapa final, ¿no? Tremenda etapa y bueno, aquí está con Gabriel Figueroa. Por Los Olvidados recibe además en Cannes el premio como mejor director, la Palma de Oro como mejor director. Los Olvidados es la única película del mundo que es patrimonio de la humanidad por la importancia que tiene como retrato histórico de un momento en el tiempo, ¿no? Es patrimonio de la... Sí, creo que ya hay una segunda, no estoy segura si es una de Kubrick, pero sí, Los Olvidados es la primera en declararse. Oye, y un poco lo que decías, imagínate lo que se estaría diciendo aquí, en donde están Alberto Isaac, Gabriel García Márquez, Luis Alcoriza, Gloria Marín, Arturo Ripstein y Claudio Isaac, entre otros, los diálogos que debieron haber surgido. No, imagínate nada más. Y bueno, aquí vamos a darle la vuelta a este arbolito. Y terminamos. ¿Alguien imaginó alguna vez una fiesta en la que el parrillero era Fernando Soler, en la que no Gloria Marín, hombre, Ana Berta Lepe se estaba comiendo unos unicornios que decía que sabían a alcaparra, ¿no? Etcétera, porque imaginaba cómo debieron haber sido esas fiestas surrealistas llenas de celebridades en las que se ponía en la parrilla, se preparaban en la parrilla jabalí, etcétera, y esas cosas que le gustaba a Buñuel preparar. Les hizo famoso por un cóctel. Buñueloni. Así es, que consistía en echar un licor y café en el hielo, tirarlo y luego echarle ginebra, pero decían que lo preparaba con tal proporción de cosas que era un sabor inigualable. Se volvieron famosísimos todos los que venían a casa de él, porque mira, aquí está precisamente junto a Carrier, Jean-Claude Carrier, que es como pues uno de los finales guionistas de Buñuel en la última etapa de eso, y que hace poco acaban de hacer un documental precisamente de la biografía de Carrier, que es bastante interesante porque él sigue vivo. Carrier y bueno, pues su muerte en 1983. ¿Sucede en la casa? ¿Vivía en la casa? Sí, él estaba viviendo aquí cuando muere, en el 83. Así que sí, aquí se guardan los recuerdos de casi 30 años de vida familiar, porque también vivió aquí con sus hijos y su mujer. Vamos a entrar, porque es muy impresionante la disposición de la casa, habla de toda una época y además nos permite seguir imaginando pues precisamente todo lo que pudo haber ocurrido en el interior de este lugar. Ahora la Casa Buñuel se usa ¿para qué? La Casa Buñuel quiere recuperar un poco ese espíritu de la Casa de Estudiantes que mencionamos antes, un lugar de encuentro de intelectuales donde puedan darse continuidad a esas tertulias, a esas pláticas, con el formato de residencias artísticas, es decir, creadores extranjeros que necesiten estar en México pueden estar en Casa Buñuel residiendo, trabajando, produciendo, ¿no? Que finalmente es lo que interesa, y además se realizan distintas actividades como conferencias o exposiciones, como la que hemos visto, que utilizan las propias paredes de su casa, de su salón, como espacio expositivo. Oye, ¿este era el piano de Buñuel? Sí. Todo lo que se conserva en cuanto a mobiliario, por supuesto, es el mobiliario de la casa. Él sí lo tocó de verdad, yo también lo voy a hacer. Ok. ¡Wow! Sí, él tocaba el piano, debió tocarlo, ¿verdad? Quizás su mujer también tocaba el piano, sus hijos, sus invitados. Seguramente.
Claro, porque aquí debe de haberse dado una cantidad de tertulias en las que terminaban en una borrachera acompañadas de un piano. Lo que pasa es que nosotros entramos por el jardín, la entrada sería más bien original, y entonces las personas que entraban, pues lo que descubrían era precisamente esta chimenea, y pues, se puede uno imaginar más o menos un poco la disposición. ¿No? Este espacio se usa para algo específico, porque el hecho de que sea, bueno, tan grande y esté vacío quiere decir que utilizan para hacer, no sé, cócteles. Sí, realmente es como el espacio más amplio que funciona muy bien para hacer cócteles o conferencias para un auditorio más reducido, e incluso ha habido aquí exposiciones temporales en las que, como te comentaba, las paredes han servido para colgar las fotografías de proyectos también vinculados siempre con el cine. Sí, en general, ya no necesariamente relacionadas a Buñuel. Acá tienes una foto enorme del queridísimo gran cineasta. La cocina, ¿no? Es el antecomedor. Exactamente, ese es el desayunador de la cocina. Ese es donde terminan siempre las fiestas, ¿no? Ese es el lugar preciso en donde muchas veces debe haber terminado la tertulia. Bueno, cuentan sus biógrafos que él era de unas costumbres muy fijas, él y su esposa, y que iban a dormir muy temprano. O sea, que a las 10 él ya estaba dormido, así que me imagino que las fiestas comenzarían temprano para que a las 10 ya estuviera todo el mundo. Era un personaje absolutamente extravagante, como solamente te puedes explicar pues, un talento y un genio de ese tipo. Él decía, de hecho, por ahí estaba de moda el verbo buñuelear, que quería decir que él despertaba y no se levantaba. Le encantaba quedarse divagando 4 o 5 horas con la mente a la deriva, y decía que era para él uno de los mayores placeres que podía darle la vida. Entonces imagínate lo que él podía descubrir en esas derivas incontrolables, ¿no? Y controladas de un lado a otro, y eso ayuda a explicar mucho de pues, por qué Buñuel es Buñuel. ¿De dónde sacó todas esas ideas? Sí, lo importante de quedarnos a reflexionar, ¿no? Habrá que aprender de... Bueno, aparte, evidentemente, pues su forma de pensamiento, me imagino a García Márquez con su realismo mágico y a Buñuel con su surrealismo, deben haber sido unas pláticas que hubiera estado increíble presenciar, ¿no? Se deben haber entendido bastante, digo, nada más lo separaba el Atlántico, no más. ¿No? Sí, ¿Arriba hay oficinas o...? Exactamente, como les comentaba, para funcionar como residencia, las antiguas habitaciones continúan siendo habitaciones y están, bueno, pues se ha renovado el mobiliario, podemos pasar a verlo, y también hay espacios de trabajo. Es una casa preciosa, además la remodelación fue un proyecto arquitectónico que de una manera muy discreta ha permitido conservar el encanto de la época, pero hacerla muy confortable para vivir actualmente. El elevador es de los tiempos posteriores. Es posterior. No, claro. Sería un gran detalle. Imaginamos que este era otro salón, ahora mismo tenemos aquí un espacio también para poder proyectar y ver películas. Podría ser un estudio, ¿verdad? Una especie de estudio. Probablemente se trataba de 2 recámaras o en ningún momento fueron... La verdad no lo sé, yo creo que quizás sí puede ser por un poco cómo se ve la distribución de las vigas. Ok, ¿y luego? ¿Arriba? Arriba continúa en más habitaciones. Aquí podemos ver ahora un espacio de trabajo, un estudio. ¿Y esto está abierto al público? Digamos, si yo tengo ganas de venir a trabajar, ¿puedo hacerlo? Funciona más a través de la Embajada de España en México y el Centro Cultural, que somos quienes nos ocupamos de gestionarlo un poco. Tienes que solicitarlo, digamos que no está abierto al público para... Hay que pedir un permiso, etcétera. Sí, bueno, solicitar la visita. Oye, pues es un espacio extraordinario, es un privilegio haberlo conocido. Espero que haya cumplido tus expectativas. ¿Vamos a poder salir de aquí o nos vamos a quedar como el ángel exterminador? No. Oye, no, tenemos que seguir caminando, todavía nos faltan lugares que visitar, pero Eva, te agradecemos muchísimo que nos hayas recibido. Gracias a ustedes. Ay, Eva, yo quiero volver. Oye, tiene una sala de cine abajo, déjame nada más rápido. A ver, vamos a verla.
Nos mudamos, ahora sí llegamos a lo que en realidad es la colonia Nochebuena, porque tú nos vas a platicar por aquí la historia precisamente de este lugar que tenemos a un lado, sin duda icónico de la ciudad, incluso de América Latina, ¿verdad? Sí, así es la plaza de toros más grande del mundo, la monumental Plaza México. Es un lugar característico y emblemático de este rumbo de la Ciudad de México, un rincón de la Ciudad de México que surge hacia 1942 con el sueño de un empresario de origen libanés, Neguib Simón, que quiere hacer una ciudad de los deportes. Para darse una idea de lo que iba a ser esto, hay que pensar que el estacionamiento tendría capacidad para 2,000 autos. Válgame. Había pensado una plaza para 45,000 personas, un estadio para 40,000, un high alive para 12,000, una serie de canchas de tenis, una alberca olímpica, un boliche, cines, restaurantes. Era un proyecto de poner en las afueras de la ciudad una verdadera villa olímpica, por decirlo de alguna manera, una villa deportiva. Logra hacer en una zona, que era una zona, ya se lo hemos contado, de ladrilleras precisamente, sí. La ladrillera La Guadalupana era la que estaba en este lugar, y había unos socavones, pues habían estado sacando arcilla de este lugar, de manera que pensó aprovechar eso para hacer un prodigio arquitectónico, porque esta plaza, la mitad está sobre la superficie y la otra mitad se hunde bajo la tierra. De hecho, el coso está a 20 metros abajo del piso porque eran los socavones que había dejado la ladrillera. Entonces, aprovechando eso, hace el estadio de fútbol, que tiene similares características, y luego la plaza de toros, siguiendo un esquema del ingeniero Modesto C. Roland, un ingeniero muy famoso en esos años. El problema es que Neguib Simón quiebra, no logra terminar la ciudad deportiva, solamente llega a hacer la plaza de toros y el estadio de fútbol y todo lo demás. Y esto además lo tiene que vender a los pocos meses de haber sido inaugurado. El 5 de febrero de 1946 es la inauguración. Le recomiendo muchísimo que si usted puede se dé una vuelta a la hemeroteca y pide el periódico del 6 de febrero de 1946 para ver con qué júbilo celebró la ciudad el nacimiento de un nuevo espacio. Vamos a dejar de lado las conveniencias o la discusión en torno al arte taurino o a las corridas de toros, etcétera. Nos vamos a centrar en lo que es la historia cultural de la ciudad. Es inevitable que esto forma parte de la historia de México y nosotros nos vamos a centrar en eso. Dejemos de lado si estamos de acuerdo o claro, porque esa es una discusión aparte. Vamos a hablar acerca de lo que es la historia de la ciudad, y en la historia de la ciudad este lugar ocupa un lugar fundamental. Oye, y ahí está la respuesta, porque mucha gente de repente se pregunta por qué están tan pegados el estadio de la Plaza de Toros. No, iba a haber muchísimas cosas. De hecho, mira, es que la historia de los toros en México es fabulosa, está llena de cosas, de detalles que no conocemos y que están, no si los conocemos, pues están como olvidados, poco conocidos, digamos. En 1526 se hace la primera corrida de toros, para celebrar que Hernán Cortés y su expedición regresaron de las Cibueras. Se hace una corrida de toros, los españoles son unos fanáticos de la lidia, y en ese tiempo, fíjate, la lidia era a caballo y con lanzas. Hacen cualquier evento, la llegada de un virrey, un triunfo de la Armada Española o del Ejército Español, es celebrado con una corrida de toros. No pueden ellos en la Nueva España en los primeros años hacer nada que no esté, digamos, acompañado por una corrida de toros, y esto es inevitable. El primero estuvo frente a la plazuela del Marqués, frente al Monte de Piedad, a un lado de donde todavía no estaba terminada la catedral, centro. Y luego en la plaza de Guardiola, en ese lugar se hicieron las primeras plazas. Mira, hay unos datos increíbles. En 1616 la pasión es tal que el virrey García Guerra hace una corrida en el patio de Palacio Nacional. ¿Será como una herencia del Coliseo Romano? ¿Una especie de...? Pues tiene otro. Están ligados por esos términos, por los términos de lo que implica, claro. ¿no? De la arena y de todo esto. Pero mira, son datos padrísimos. Siglo XVII es la primera vez que salen los toreros. En ese tiempo, le digo, se toreaba a caballo y con lanzas, no había toreros de a pie, pero comienzan a salir porque había tal auge en las minas que comienzan a salir con cosas de oro y de plata y con hilos brillantes que parecen prefigurar lo que se va a conocer después como el traje de luces. 1690 el primer torero famoso de la Nueva España es un señor que se llama Francisco Goñi,
y lo citan en las crónicas porque dicen que era un hombre muy valiente, muy atrevido, y la gente pues lo aclamaba, pero esto era un deporte de las clases ilustradas, de las clases acomodadas. Pasa algo en España, que es que entran los Borbones, y los Borbones son de origen francés, muchos de ellos nacidos en Francia, y vienen de otra tradición, y entonces esto les parece primitivo, y entonces desalientan las corridas de toros, de manera que la aristocracia deja de practicar con el paso del tiempo las corridas de toros, y por eso, dice la historia, se comienza a torear a pie, porque lo toman los pobres que no tienen caballos y comienzan a entrar. 1722 es la primera fecha, es la primera vez que entra una cuadrilla a la plaza de San Pablo a pie, de toreros que van a torear a pie, 1722. Fue una cuestión económica. Ahora, había una plaza ya más o menos estable. Todas estas plazas eran desarmables, eran de madera, pero había una plaza más o menos fija en donde hoy está la Suprema Corte, donde estuvo el mercado del Volador, a un ladito de la universidad. Ahí fue, era como la plaza más estable de la ciudad, hasta que se hizo, ahora sí, la Plaza de San Pablo en la calle de Topacio, y luego una plaza en Bucareli, donde está hoy el edificio de la Lotería Nacional. Ahí estuvo en 1850 otra plaza. Okay. Me quise parar en esta esquina porque la monumental Plaza de Toros México está escoltada o resguardada por unas esculturas de los toreros más legendarios y célebres de todos los tiempos. Y nos paramos curiosamente bajo la escultura de Manolete. Del Manolete famosísimo. A Manolete le toca precisamente ese día, ese 5 de febrero de 1946, junto con Luis Castro, el soldado, y Luis Procuna, inaugurar la Plaza de Toros México. Era la primera vez que 50,000 personas iban a estar en el mismo espacio, y la gente decía, se va a caer, no van a aguantar. Entonces tuvieron que hacer una práctica que era poner sacos de arena para ver si aguantaba el peso. Manolete pues es este torero que hace enloquecer a las multitudes tanto en España como en México, y que en Linares, en la plaza de Linares, qué nombre tan de resonancias trágicas tiene, en 1947 es cogido por un toro que le atraviesa el triángulo de Escarpia, como le llaman los toreros, que es no es otra cosa que la zona de la femoral, y le provoca una hemorragia. Islero se llamaba el toro que le provoca la muerte. Gracias. Buenas. Muy amable. Al que quiera conocer más, hay una película muy reciente española precisamente en donde Adrien Brody representa a Manolete. Y bueno, pues es una historia riquísima la del toreo en México. Juárez lo prohíbe, de hecho desde la independencia, las reminiscencias españolas que tenía la fiesta taurina hacen que derive y vaya entre prohibiciones y autorizaciones, hasta que Juárez, harto de ese mundo, dice se acabó, y quedan prohibidas las corridas de toros en México hasta 1887. Ya en el Porfiriato se comienza a hacer una plaza en forma, que es el toreo de la Condesa. Ahí estuvo ese toreo que se inaugura en 1907 y donde triunfan las dos grandes figuras de los toros en el siglo XX mexicano, que son Rodolfo Gaona, su escultura está del otro lado, y Vicente Segura, un torero que era muy aplaudido y que abandona su carrera, ¿para qué crees? Para irse a combatir con las filas del maderismo, con Francisco y Madero. Bueno, y a Gaona, y ya lo dije en algún programa anterior, le salva la vida a mi bisabuelo en algún momento, Aureliano Urrutia, razón por la cual se volvió un médico muy famoso. El califa de León, le decían, es uno de los toreros más elegantes, dice la historia. Dicen que Victoriano Huerta era un apasionado, fanático de este señor, lo iba a ver borracho al toreo de la Condesa, y que un día en la ebriedad alzó la copa y dijo, brindo porque sigamos siendo los ídolos del pueblo, tú toreando y yo matando. Eso le atribuían a don Victoriano. Oye, pero lo que también sería bueno mencionar es que independientemente sí a toda la discusión que se ha dado ya últimamente, el arte taurino ha estado ligado al arte de manera muy cercana. O sea, realmente podemos citar obras importantes. La tauromaquia de Goya es fundamental de su obra. Picasso era un gran amante y hay muchos reminiscencias en su obra de lo que es el arte taurino. Interesante. Ernest Hemingway, en muchos de sus libros, vamos ya para adentro, nosotros estamos muy emocionados, pero Ernest Hemingway era un gran amante de la tauromaquia y también en muchos de sus libros cita este arte, independientemente de que, bueno, pues ha cambiado ahora el discurso, hay quien está de acuerdo y quien no. Me imagino que estás hablando de eso por lo que tenemos aquí arriba. Por supuesto. Que es el conjunto escultórico más grande del mundo.
El escultor es Alfredo Just, un escultor valenciano al que Neguib Simón le encarga que haga una serie de figuras representativas. Esta se llama El Encierro, están conduciendo hacia el encierro a los toros y rodeando la plaza usted encontrará las, como le decía, las figuras de los grandes ídolos del toreo. Muchos de ellos acabaron trágicamente. Hay uno al que el pitón le entró en el ojo. Sí, no, es que sí. Está lleno de historias trágicas y tremendas, ¿no? Pero vamos a tener oportunidad de seguir platicando de esto. Quería comentar, hacerle un homenaje. Alfredo Just es el escultor, pero él contrata a un muchacho de 15 años que llega diciéndole mentiras, diciendo yo también soy escultor, y entonces lo contrata y lo pone a prueba y lo pone precisamente a que haga un toro, y este muchacho pues encuentra muchas dificultades porque pues, en realidad lo que quería era aprender. Se llama Humberto Peraza y es el gran escultor Humberto Peraza, que se convierte como en el escultor asistente y forma parte de muchas de las cosas. De hecho, se dice que Alfredo Just no puso la escultura de Armillita porque otro torero famosísimo, porque decían que Armillita le había hecho un desplante y entonces no lo quiso incluir, y Peraza lo incluyó ya después porque era un homenaje necesario. Pero vamos a platicar muchas historias de esto aquí adentro y vamos a conocer este coso impresionante. Es un verdadero remolino de cemento. Pues ya dentro del Coloso nos vamos a encontrar con Sandra González, que es precisamente la coordinadora de todos estos recorridos que se hacen aquí en la plaza. Gracias. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, gracias, encantada. Pues Sandra nos pidió que nos reuniéramos con ella en este sitio. Punto en particular. Sitio, por alguna razón específica. Así es. Bueno, aquí empezamos lo que son los paseos o los recorridos de la Plaza México, ¿vale? Ya que mostramos lo que es la escultura El Encierro. El encierro nos muestra la vida y la sabiduría de los toros de Lidia, acompañados de su ambiente natural hacia la Plaza de México. Ya, aunque es una escultura de 10 toneladas. Así es. 10 toneladas. Así es, y también contamos con 21 esculturas a todo alrededor de la plaza. Un detalle interesante es que el 5 de febrero de 1946 no estaban todavía colocadas todas, entonces solamente se acabaron de colocar algunas y el resto se fueron colocando más adelante. Vemos aquí una placa que va de Silverio Pérez en 1946 a Enrique Ponce en 2002 y tiene que ver con son los reconocimientos de algunos toreros que ganaron lo que son los rabos, o también reconocimientos de los que han aportado algo aquí a la Plaza México. Ya, ok, perfecto. ¿Cuánto pesará un toro de lidia? Esto ya es curiosidad. Bueno, aquí los traen ya cuando pesan más de 500 kilos, ¿vale? Pesando 500 kilos traen para acá. Con razón pesa tanto la escultura, son muchos. Y aquí estamos viendo, están restaurándola, precisamente la de Armillita, este torero Fermín Espinosa Armillita, que fue precisamente el que les decíamos que no lo quiso colocar el escultor afuera porque parece que le había hecho algo, le cayó gordo y no lo quiso poner, y entonces Humberto Peraza la colocó después. Esta es una de las esculturas que tendríamos que ver. Esta es una de las esculturas más importantes, y también lo que es la pintura que tenemos en la parte de arriba, que esa pintura la pusieron el 5 de febrero cuando fue la inauguración de la Plaza México. Ahí nos cuenta lo que es los toros que participaron, los toreros que participaron en la aquí. corrida. Así es. Sí, los toros fueron Jardinero, Fresnillo, Gavioto y Limonero. Así es. Es la corrida en la que entran Manolete, Luis Castro y Luis Procuna. Y parece que a Luis Castro, el soldado, no le fue bien, no le fue tan bien, y los otros dos pues les fue de manera aceptable, aunque dicen que no fue una de las mejores corridas, por cierto, de Manolete. Así es. Bueno, también en este lado, si podemos ver lo que Permíteme, porque está interesante mira, es una placa que dice que fue precisamente el regente Rojo Gómez el que puso la primera piedra el Rojo Gómez puso la primera piedra del Coloso, y después, el día de la inauguración, precisamente viene el regente Rojo Gómez a cortar el listón inaugural, ¿no? Así es. Bueno, también recordamos a lo que es Manolo Martínez. Este señor fue uno de los mejores toreros del siglo XX, ya que tuvo 91 actuaciones, y en esas actuaciones le dieron lo que son 10 rabos y 81 orejas, ¿vale? Murió en 1996 en Estados Unidos, California. Esta también es de Peraza, ¿no? Esta es de Humberto Peraza. Qué gran escultor, ¿no? ¿Cómo le da? Qué detalle, sí, mira la nariz. O sea, es de un detalle fabuloso. El traje de luces, precisamente, que hablábamos, que bueno, normalmente sí, en efecto, va bordado en hilo de oro, y bueno, ya los que
lo conocen, pues saben que es un traje muy detallado y en la escultura se nota cada uno de los detalles. Y aquí tenemos aún un cliente VIP, como se diría ahora, de este espacio, que dice, no cambio por un trono mi barrera de sol. Así es. Nada más y nada menos que De Agustín. Don Agustín Lara. Don Agustín Lara, así es. También lo recordamos en la Plaza México. Ya que con Un cliente VIP, me encantó. Pues sí, son famosas las fotos en las que está él con María Félix. Con María Félix, así es. ¿No? Con María Félix. En las corridas de toros. Porque bueno, sí, en esa época era como de alta alcurnia poder asistir a los toros. Venía la gente como más famosa, era como un espacio en donde se reunían todos los personajes emblemáticos de ese momento, ¿no? Claro. Ok, entonces ¿podemos pasar? Claro que sí, adelante. Acompáñame de este lado. Adelante, si gustan sentarse, por favor. Uf, Bueno, les qué voy a inmensidad contar. de este lugar. Así es. La capacidad es de 41.190 personas sentadas, pero hemos tenido que llegar hasta 50.000 personas. ¿Vale? Es para eventos artísticos, culturales y, bueno, obviamente taurinos. ¿Okay? El diámetro mide 43 metros y estamos arriba de 20 metros. El ruedo queda 20 metros abajo Del nivel de la calle. nivel de la Así es. calle, sí. Oye, pues sí es un remolino verdaderamente de cemento, ¿no? Jala, atrae. Dice que cuando Manolete salió por primera vez al ruedo, le preguntó a uno de los que lo acompañaban en la cuadrilla, ¿y esos de allá arriba a qué vinieron? Porque el toreo es algo que se tiene que ver de cerca, le daba la impresión de que estaban tan lejos que no iban a percibir los pequeños detalles que acompañaban Ahora sí la se fiesta. siente la cercanía bastante Así clara. es. Y de hecho se escucha claramente todo. Tenemos en la parte del medio lo que es un eco. Entonces, lo que los toreros hacen allá Se oye se escucha perfectamente. perfectamente. Se oye Aquí sí perfectamente. hizo famosa Ana Gabriel cantando cuando era muy jovencita. Bueno, esto va a cumplir 60 años el año entrante de haber sido inaugurado. Aquí peleó el ratón Macías una vez, aquí fue el día que paralizó la ciudad. Las corridas donde sale Cantinflas, que precisamente hay una escultura en Hay una reparación. escultura de Cantinflas. así Que lo están recordamos. restaurando, se grabaron en este lugar. Pues son tantas historias, ¿no? ¿Podemos bajar? Claro que sí, los invito a que vayamos al ruedo. Pues vamos. La revista Central cambió de look, seguro ustedes ya se habían dado cuenta, está más manejable, está más bonita y tiene artículos muy interesantes. Por un lado, bueno, pues una servidora les platica cada mes de alguna película que está en cartelera y este mes además Jorge Fernández Menéndez nos platica de Hillary Clinton, que ya habló de ser candidata para la presidencia de Estados Unidos. ¿Quién es? Pues Jorge nos lo detalla, así que ya saben, compren la revista Central, por supuesto, en cualquier puesto de periódico. Este recorrido en particular es bastante célebre, ¿cierto? Este que vamos a hacer ahorita. Así es, este túnel lo que nos lleva es el área de corrales, donde están los toros. También nos lleva a lo que es el área donde están los caballos. Y bueno, también tenemos un túnel que conecta a lo que es el Estadio Azul, Cruz Azul. Y El túnel famoso Así es. de los espantos, dicen, ¿no? También se le llama túnel de los espantos, por donde pasan los toreros. Oye, pero esta es la caminata que hacen los toreros antes y después de la corrida, ¿no? Este Este es el camino que siempre hacen para entrar a lo Pues que nos es el imaginamos que este es el túnel por el que bajan, pues desde 1946 a la fecha, el que uno quiera pensar, Curro Rivera, Eloy Cavazos, Manolo Martínez, Silverio Pérez, pues todas las figuras que han formado parte de la historia de este lugar, no dejas de tener su emoción, ¿no? No, y mira cómo entra uno aquí a seco. Así es. No, claro que tiene su emoción y digo, finalmente es lo que decíamos, hay muchos debates en torno hoy a lo que es la tauromaquia, pero sin duda hay una relación muy directa de esta con, bueno, pues por un lado las artes, por otro lado la sociedad, porque sí ha habido una relación social muy clara
con, bueno, en este caso con la monumental Plaza de Toros, ¿no? Así es. Bueno, nos cuentan que incluso antes de la entronización del fútbol, antes de que el fútbol fuera el deporte nacional por excelencia, el deporte nacional por excelencia fueron los toros. Hay una revista muy famosa que desapareció en 1987, 88 y que había aparecido en 1923, 24, que se llamaba El Redondel. Y también contamos de este lado con lo que les había dicho, los corrales. Aquí cuando empiezan las temporadas, la chica o la grande, aquí meten lo que son 2 toros de lidia con un cabestro. Eso lo utilizamos ya que el cabestro amansa a los toros, ¿vale? Los aliviana para que no lleguen al ruedo furioso, se podría decir. Ok, aquí están de aquí los sacan hacia la, Así es. hacia la plaza y hay uno encargado de abajo. abrir, En la parte de abajo hay uno encargado de abrir a los toros. De hecho tenemos en la parte de acá a los cabestros. Ok, 2 temporadas me decías. Hay una temporada chica. Una chica. Que dura, son como 12 20 corridas. a 20 corridas. Así es. Bueno, son 12, pero casi siempre se extiende hasta 20. Hasta 20. Y la temporada grande que empieza en noviembre, octubre, por ahí. Empieza a finales de octubre y termina en febrero más o menos. Y también son 20 corridas. ¿Por qué chica y grande? ¿Cuál es la diferencia? Ok, la chica es para los novilleros, para los que están empezando a lo que es los toreros. Y bueno, la grande, como puede ser el sol, para los toreros famosos, ya los grandes. Vamos hacia. Oye, pues aquí están, pero estos no van Así es, son los cabestros. Son los que ayudan a amansar al toro. Bueno, y vamos a llegar a lo que es el túnel que conecta al Estadio Azul con el túnel del susto, se podría decir, que es donde pasan los toreros. La puerta de la muerte, ¿cómo dicen? La puerta de los sustos. La puerta de los sustos. De los sustos, exactamente. Y aquí se pueden ver perfectamente la altura, así es, las esculturas. Son hechas por Jos Jimeno. Sí. Bueno, este es un recorrido muy privilegiado el que nos estás dando. Ok, bueno, de este lado, donde está el túnel blanco, es donde conectan a los toros, donde llega un camión y por ahí los meten, ¿vale? Y ahorita vamos a llegar a donde... Pero cuando tiene que salir, ¿el toro sigue este camino hacia la plaza? No, es por abajo por abajo. así es. Y aquí atrás tal cual podemos ver la cancha del estadio. Del estadio. Está conectado. Así es. Antes, bueno, se llamaba lo que es la ciudad de los deportes. Sí, así es. Eso lo que implicaba era que íbamos a tener lo que es la Plaza de Toros, el Estadio Azul, íbamos a tener lo que es boliche, teatro, cine, etcétera. Pero solamente se logró lo que es la Plaza de Toros y el Estadio. El estadio. Así. Oye, que no es poca cosa. Entonces, por aquí entra el torero. El torero, así es. Por aquí entra con toda su escuadrilla. ¿Vale? Los forman del lado derecho, es donde está el torero con más antigüedad, del lado izquierdo es el que sigue, y hasta el último en medio es el tercer torero. ¿Vale? Ok. Debe ser una sensación impresionante. Imagínate pues salir ahí estar te vas ya a a unos pasos, saber lo que va a pasar. El primer torero que dio la vuelta al ruedo, bueno, no fue un torero, fíjate, la primera persona que le dio la vuelta al ruedo fue el arzobispo Luis María Martínez, porque lo vino a bendecir y dijo, conste que di la vuelta al ruedo antes que Manuel. Es una frase muy conmovedora. Y de este lado tenemos lo que es la unidad taurina. Para los heridos. Aquí es donde los que salen para los cornados. Para los cornados. ¿Quién era el que salió con las... Con las vísceras de fuera? Él mismo con sus manos las recoge, se las vuelve a poner y sale por piernas, o sea, caminando, ayudado, pero caminando, a que lo puedan auxiliar. Qué extraña sensación de estar aquí. Nunca me imaginé estar pisando esto. No, yo tampoco. Pues bienvenidos al ruedo. No, está llena de historias y de detalles. Vale mucho la pena que si usted se puede dar una vuelta por este lugar, la recorra por fuera, mirando las esculturas. Se oye el eco. Mira el eco tremendo que hay, sí, se es. escucha todo. Es impresionante. Está hecho, o sea, eso tiene una... Está hecho para que escuchen hasta el último individuo de arriba. Todo se escucha. Y mirando las esculturas puede usted reconstruir no solamente la historia del toreo en México, sino la historia de las grandes corridas y de las grandes tragedias. Cada escultura tiene una historia, usted la puede buscar fácilmente poniendo en internet tal vez el nombre del torero, va a aparecer una historia relacionada y usted se va a ir explicando por qué se eligieron a los personajes que están ahí. Qué sensación, qué experiencia haber estado aquí. Así es, bueno, también les platico que se divide la plaza en 3 partes. Lo que son las zonas de los pasillos azules, es la zona de barrera. Las naranjas es el primer tendido, las rojas es el segundo tendido y hasta arriba es el área general. Básicamente aquí es donde vemos a todas las celebridades. Las celebridades están en el área de barrera. Se divide en sol y sombra, ¿no? Así es, sol y sombra. De hecho tenemos la reja, la que los divide, sol y sombra. La reja. Así es, la reja es lo que divide, sol y sombra. Pues mira, desde entonces vienen estos, porque en los estamentos de la Nueva España era igual.
los que se sentaban más cerca del virrey eran los elegantes, y mientras más lejos iban poniendo a los más plebe. Decían que los poetas siempre se peleaban porque querían estar cerca y siempre los echaban lejos, ¿no? Entonces es algo que viene ya desde aquí, pero estamos casi llegando al final de nuestro recorrido. Oye, pero qué final épico nos estamos aventando el día de Sí, hoy. de verdad, muy impresionante el eco, muy impresionante verlo desde aquí. No sé si es más impresionante verlo desde arriba o verlo desde abajo. Se ve más íntimo desde abajo, fíjate, que si lo ves desde arriba. Oye, rápidamente, por si dices, bueno, hay recorridos guiados, ¿cómo puede la gente acceder a ellos? Estamos de martes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y sábados y domingos de 10 a 1. ¿Y uno llega y toca nada más con Así esto? estamos en la puerta 1, ubicados, ahí está la taquilla, y llegando tenemos lo que es el recorrido. Ok, van a poder entrar hasta donde estamos nosotros. Vale la pena, es muy fuerte el Así, experiencia. también vale. tenemos lo que es página de Facebook y de Twitter, que es @PaseoLaMéxico, y de Twitter también @PaseoLaMéxico. ¿Por qué no damos de una vez los Pues los nuestros también, para Claro que que nos escriban, gracias a los que lo han hecho constantemente. Rápidamente pues leo sus nombres porque realmente nos dedican ustedes mucho tiempo, les agradecemos profundamente. Adi Palval, Jorge Uribe, Beatriz Ortega, Juliana Solano, Carlos Carranza, Diana Santiago, César Güemes, Eduardo Alejandro, Gabriela Cervera, José Antonio Sánchez, algunos nada más de los que nos escriben de manera constante. Por favor, síganlo haciendo, vamos a ir mencionando todos los demás nombres que nos faltan, no se preocupen ustedes. Así que bueno, pues gracias por su compañía y como decía bien el señor de Mauleón, nuestras redes sociales abiertas para todos ustedes, todos los comentarios bienvenidos. En Facebook búsquenos como El Foco Proyecto 40, en Twitter como @elfocop40, el de una servidora @xurrutia, el del señor de Mauleón. @HD Mauleón. Les recuerdo, si tiene historias relacionadas con estos lugares que hemos visitado, compártalas con nosotros, vamos a irlas recopilando para pues irlas contando más adelante en algún programa con el crédito correspondiente. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y lo espero la próxima semana aquí en El Foco. Que Gracias, solo nos Silvia. dio lugar Gracias, tiempo Sandra. de dos Muchas lugares. gracias a ustedes. Sí, bueno, y quisiera darle una vuelta al ruedo antes de Pero corriendo. menos decirlo, ¿no? Muchísimas gracias. Lo espero la próxima.